ni tampoco el tipo de suelo. Todo esto era del mismo tipo de suelo. ¿Cuál era la diferencia? La ubicación topográfica. Entonces, ¿qué es lo que se vio en este terremoto? Que los edificios en zonas planas, bajas, estaban bastante menos dañados, o casi no tenían daño, con relación a los que estaban en las zonas agrestes. Es decir, hay un efecto de amplificación por la topografía. Ya no tiene que ver el suelo, tiene que ver la topografía. Este es un reporte de esos años. Daño extenso en estos que están acá, inclusive edificios abandonados, y en las zonas planas, edificios sin daño. Eso es lo que se vio. El suelo, el mismo en todos los lados. Ya, estos son más detalles del nivel de daño en algunos edificios. Por supuesto que ninguno de estos edificios se cayó, ¿no? Si hubieran sido de pórticos, seguramente sí se habrían caído. Pero no eran edificios. ¿Qué efecto esperamos encontrar en este edificio? ¿Qué? Amplificación, ¿por qué? ¿Por tipo de suelo? Por topografía. Y es más, esta es una suma de insanías ingenieriles. Esta es una falla. Esta vista no se necesita de experto mirando, ahí está. Solo está partido y el estrato, ¿no? Y encima un edificio allí, en una combinación de topografía y falla bastante complicada. Y este es otro tipo donde el entorno físico de suelos, de geología, hace que cambien tremendamente las demandas sísmicas. Y esto es lo mismo que tener un vaso de cerveza, así como los que usan los viernes, y uno comienza a quitar el vaso. ¿Quién se mueve más? ¿El vaso de vidrio o el contenido que está ahí adentro? El contenido hasta se puede salir. Exactamente, a esto se le llama vaso geológico. Es decir, es una roca que se ha ido rellenando con los siglos o los milenios de un suelo, y al final el movimiento en este estrato va a ser tremendamente más fuerte que el de la roca misma. Y los daños son espectacularmente diferentes en esta zona, que sufre el efecto del vaso geológico, y en esta otra, que es una zona, digamos, de un suelo más uniforme. ¿Sí? Sí, es, digamos, una forma coloquial de decir que hay varios fenómenos acá, que cuando las ondas cambian de medio, hay una especie de reverberación, es decir, crecen las ondas, llegan a la superficie, rebotan, etcétera, etcétera. El movimiento es caótico por efectos ya altamente complejos. Esto es lo mismo. Entonces, cuando me dicen cuáles son las modificaciones que sufren las demandas sísmicas, me estoy refiriendo a qué cosa va a cambiar. ¿Qué cosa debe cambiar? El espectro de diseño va a cambiar por el hecho de estar en un suelo bueno o un suelo malo, como lo he visto allí. La aceleración máxima de ese espectro va a ser diferente. Y además, ¿quiénes más hacen cambiar el espectro? Sí, bueno, cuando cambia el espectro, cambia no solamente en valor, sino también en contenido y frecuencia. Los picos se van más hacia la derecha, ¿no? En suelos malos. ¿Sí? En suelos buenos, las partes más altas del espectro están en periodos cortos, y en suelos malos están en 2 segundos, como el famoso caso del DF, todos los terremotos. Pero ¿qué más causa cambio? Aparte de los estratos que hemos dicho, ¿qué más causa cambio? La topografía. ¿Perdón? La topografía. La topografía produce un cambio fuerte. ¿Y más? El efecto de vaso geológico. Elevación, ¿no? ¿Perdón? La elevación del suelo. Sí, o sea, topografías agrestes amplifican las demandas sísmicas. El efecto de vaso geológico, los que saben de estos temas dicen que la zona de la Molina es un vaso geológico, pero como si tuviéramos un vaso partido en la mitad. Es decir, es un vaso que lo parte en la mitad y todo lo que está hacia acá es ya relleno de suelo. ¿Sí? Para allá al fondo de la Molina tenemos la roca que hace de recipiente, pero es un medio recipiente, y todo lo demás
con un medio vaso geológico. Y es realmente confirmado por las mediciones. Y hay algunos sismos donde en La Molina se mueve más el suelo, pero no es porque sea un mal suelo, es por esa combinación de suelo no tan bueno como el del Cascajo de Lima y el efecto de vaso. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Muy bien, entonces mire, consecuencia directa de esto que estamos estudiando en este momento. Miren, esto es lo que sucede con el cambio que se produce por el estrato de suelo, que solamente tengo que pensar que es un edificio. Este es el edificio suelo, aquí está su azotea y aquí está la base del edificio. Entonces, este suelo tiene un periodo de vibración y aquí en el espectro está acá. Este es el periodo de vibración del suelo. Luego vienen los códigos, sacan espectros y obtienen curvas como estas, y luego los comités terminan haciendo tramos más suaves que se pueden poner con una ecuación. Por ejemplo, la norma peruana tiene un parámetro que se llama T sub P. Esta P viene de plataforma, donde termina la plataforma. Y este T sub P tiene que ser mayor que el suelo, porque la máxima demanda sobre los edificios está en una zona ahí, donde está el periodo del suelo. ¿Se entiende este gráfico? ¿Sí? Aquí está el fin de la plataforma T sub P, así se llama la norma peruana, y aquí está T sub S, que es el periodo de vibración del suelo. Esta zona, ¿qué nombrecito tendría? De acuerdo a la teoría que hemos visto. ¿Zona de qué? Hasta sin haber visto teoría. Llamo a un chico que está estudiando funciones en el curso de matemáticas, le digo, ¿qué tipo de función es esta? No va a decir, no se hace cargoso, esa es una función constante. ¿No? ¿Qué es constante? Entonces, esta es la zona de aceleración constante. ¿Sí? ¿Y esta zona de qué será? Si yo quisiera de este gráfico pasar a un gráfico de SB, ¿por cuánto lo multiplicaría? ¿Ah? No, de SA quiero pasar a SB, SV. Tengo que dividirlo entre omega. ¿Ok? Entre omega, es decir, tengo que multiplicar por T entre 2pi. ¿Me sigue? Cuando haga esa multiplicación, se va T y me queda velocidad constante. Entonces será pues la zona de velocidad constante. Y cuando de este A quiero pasar a desplazamientos, tengo que multiplicar por T cuadrado entre 4pi cuadrado. Entonces, esta zona será la zona de desplazamientos constantes. Si esto ya vi en mi teoría anterior, cualquier norma que habla de cualquier país es lo mismo. Voy a reconocer esta zona de los espectros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, para cada tipo de suelo la norma me da estos factores, T sub P, T sub L, y además un misterioso valor de S, que ahora ustedes van a tener que explicarme por qué es así. Escúchenla, no yo, sino ustedes. Muy bien, me dice entonces, mira, aquí está, en esta tablita, basta que tú clasifiques los suelos. Ese sub 0 es suelo roca, como dijeron, ¿no? Ese sub 0 es la roca. Ese sub 1 es un suelo tan bueno como el Cascajo de Lima, suelo buenísimo, cascajo. Y ese 3 es el peor de los reconocidos por la norma. ¿Ah? Sí, bueno, pero hay otros que son más blandos todavía. Este es un blando que está reconocido, incorporado en el código. Hay otros más blandos que la norma no dice nada. Entonces me dice, mira, si tú estás en la costa o te fuiste a la selva misma, y estás en un suelo S3 en la costa, o estás en un suelo S3 en la selva, este misterioso factor de S ya cambió. Se ha ido desde 1,1 hasta 2. ¿Me entienden? Ustedes tienen que decirme, yo no. ¿Qué cosa significa este S? ¿Por qué es así? Entonces voy a darles una pequeña pista acá. Miren,
¿El Z qué cosa era? ¿Alguien me puede hacer recordar qué cosa era el Z? Sí, señorita. La aceleración máxima que trae un sismo. ¿Cuál sismo? ¿El que viene todas las semanas? No, el que viene cada 500 años. ¿Pero registrado en dónde? En suelo bueno, no en roca. El S, el Z no es en roca. El S es en suelo bueno. ¿Ok? ¿Está claro? El Z de la norma no es la aceleración que trae un sismo de 500 años y que se registra en la roca. No, es lo que se registraría en un terremoto de 500 años en un suelo bueno. El suelo bueno es el parámetro de comparación. ¿Ok? Si quiero en la roca tendría que reducirlo por 0,8. ¿Ya? El Z no es en la roca. Si tú quieres en la roca, multiplica por 0,8. ¿Listo? ¿Se entiende? Muy bien. Y si ahora no estás en un suelo bueno, porque el Z irá para el suelo bueno. ¿No? Por ejemplo, a ver, recordemos. Miren esta figurita. ¿Qué me dice esta bella figurita? Me dice que si estás aquí en la costa del país en un suelo bueno, la aceleración que te va a pescar si vives 500 años es 0,45 G. Si te vas a vivir por acá, junto a los vecinos ahí en la selva, entonces la aceleración que te va a pescar es 0,1 G. Si es que hubiera suelo bueno por acá. ¿Está claro? Todos estos valores de Z son para suelo bueno. Muy bien. Si ahora quiero interpretar según esta figurita, entonces digo Z por S sería la aceleración en la superficie del suelo, ya no en suelo bueno, sino en un suelo según el tipo que me den. Entonces digo, a ver, oye, acabo de ver un 1.1, si es que estoy en un suelo malo en la costa, pero si estoy en la selva se transforma en 2. ¿Me entiende? ¿Qué es eso? No entiendo nada. ¿Me estás viendo? A ver, si yo tuviera un suelo bueno, escuchen, pregunta directa, si yo tuviera un suelo bueno en el campus de la PUC y otro en el oriente peruano, en la selva, también suelo bueno, en el hipotético caso, ¿qué aceleraciones habría en cada uno de ellos? ¿Esto qué es? 0,45 y 0,10. ¿Está claro? Ahora sí, me voy a parar en la costa del Perú, aquí, pero sobre un suelo malo, S3, tipo de estrato S3, un suelo malo. Y me voy a parar en un suelo malo aquí. ¿Qué aceleración se sentiría? Entonces digo aquí, 0,45 por 1.1, ¿cuánto me da? Ya, 0,5. Voy a multiplicar 0,45 por 1,1. 0.5. Sí. Z4S3 sería 0,45 por 1,1 y me dicen que da 0,49 no sé qué. ¿Sí? Y ahora digo Z1S3 0,1 por 2, 0,2. Digo, bueno, todavía bastante diferencia como tiene que ser, ¿no es cierto? Pero lo que me intriga es este 1,1 y este 2. Pero no se vería, porque hacemos mayores perdón, para hacemos pequeños igual había mayor amplificación en los suelos malos, según la tablita que vimos. Perfecto. El compañero dice, oye, ¿para qué preguntas esas cosas si nos acabas de dar la respuesta? Y efectivamente, ¿qué cosa habíamos visto? Habíamos visto que, en las diapositivas que deben tenerlas ahí en sus apuntes de clase, que cuando el suelo, en un suelo malo que le coge un terremoto pequeñito, ¿qué pasa? Amplifica de todas maneras. Y en un suelo malo que le coge un tremendo terremoto, ya no amplifica, ya casi no amplifica. Ya. Este es un suelo malo, los dos casos son de suelo malo, que le coge un terremoto chiquito.
y se da el lujo de amplificar por 2. Este es un suelo malo, que le coge un gran terremoto, entonces ya casi no puede amplificar, se daña el suelo, se agrieta, se comporta inelásticamente y solo amplifica por 1.1. Cuando digo amplifica, no es exactamente que amplifique, sino es este factor, ¿qué cosa hace? ¿Amplifica? No, amplifica de tal para cual, no, hace la diferencia entre un suelo S1 y otro suelo. ¿Entendió? Y eso es lo que se ve en esta figurita. Imagínense estas 3 elipses que son un depósito de suelo idéntico. Ya, uno está en la costa, otro está en la sierra y otro está en la selva. Idénticos los 3 tipos de suelo. Este depósito de suelo va a sentir un tremendo terremoto, 0.45, ¿no? Y este que está en la selva, porque los terremotos son tan profundos que ya llegan cansadísimos acá, o porque son tan distantes que llegan desde la costa recontra cansados, entonces sienten 0.1P. Y por lo tanto, estos amplifican, o digamos, reaccionan elásticamente y amplifican lo que reciben en su base, mientras que estos ya no se comportan elásticamente y hasta pueden desamplificar. La norma dice, no, ya no te pases, no vas a desamplificar, solamente considera menores valores de S. Entonces, S lo que hace es diferenciar entre un suelo S1 y cualquier otro tipo de suelo. Muy bien, y ahora viene el concepto del C. ¿Quién es el C? ¿Quién me cuenta qué es esta figurita? A ver usted, señorita. Mira, lee acá, por favor, ¿qué dice? No es el bloque, ¿no es cierto? Por si acaso. Ya. Ok. Z es la aceleración en suelo tipo S1. Muy bien. Z por S, ¿quién es? Es la aceleración que se siente para un tipo de suelo. Ajá, según la clasificación del suelo. Z por S es la aceleración máxima que habría en ese tipo de suelo. ¿Y quién sería Z por S y por C? La aceleración de la estructura, ¿no? Ya, a ver, si me han entendido, entonces yo les digo, ¿cuánto debería ser el valor de C para una estructura de periodo 0? ¿Ah? ¿Cuánto debería ser el valor de C? Si es que ese es el concepto. 1. Les acabo de mostrar gráficas de trabajo de Sid y Idris, que partían todos de 1. Sin embargo, la norma dice, miran, yo no le creo tanto a estas cosas, y mi factor de amplificación no va a partir de acá del suelo, sino va a partir horizontalmente. ¿Está claro? Entonces miren lo que hace para el C, la norma peruana. Dice, denme en todos los registros que hay, ¿cuántos? Unos cuantitos, porque no tenemos terremotos, a pesar que seguramente los vamos a tener terriblemente grandes en cualquier momento, pero estos últimos años de Nirvana no hemos tenido tanto. Entonces tenemos ahí unos cuantos registros, se sacan espectros y se trazan las curvas. ¿Okay? Si yo quisiera ser estricto y hablar de factor de amplificación dinámico, entonces esto parte de 1, levanta hasta 2 veces y medio, y eso se lo regalamos al diablo. Horizontal viene la curva de velocidad constante y luego viene la curva de desplazamiento constante. Y habrán ecuaciones para eso, ¿está claro? Pero la norma conservadoramente dice, ¿sabes qué? Mejor lo hacemos esto horizontal. Y esto de acá, esta subidita así, solamente úsalo para un análisis dinámico en el tiempo. Pero para el método espectral, para el método estático, esto va a ir recto. Ahí están las ecuaciones, ¿sí? Aquí, ¿cuánto vale? Para T menor que T sub P. ¿El T sub P de quién depende? Del suelo. Del suelo. Hemos dicho que el suelo me da 3 parámetros. T sub P, T sub L y el S. Entonces digo, estoy en suelo S1, T sub P vale 0,4. Muy bien. Para valores del periodo estructural menores que 0,4, el C es 2,5. Quiero que alguien interprete el significado físico de 2,5. A ver usted, por favor. Usted. Llévese el ojo. Te pido, por favor, que interpretes el significado físico de este 2,5. ¿Qué significa?
significa es 3 menos 0,5 o 1,25 por 2, no sé, ¿qué significa eso? Físicamente, ¿qué es? ¿Alguien me podría decir qué significa este 2.5? Ajá. Que las estructuras, según la norma peruana, las estructuras en toda esta zona, periodo de la estructura menor que 0.4 G, entonces amplifican por 2.5 veces la aceleración del suelo. ¿Está claro? Ese es el significado de C. ¿Se entendió o no? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Ya. Y tienen una comparación, miren qué significa estar en la costa, que es Z4, en relación de estar en un suelo bueno o estar en un suelo malo. Entonces te sigo preguntando. Si alguien me dice que estás en un suelo bueno, en la costa, hablando de la costa, y me dices, bueno, tu estructura tiene un segundo periodo, ¿cuánto vale el producto de Z por S? Si estás en suelo S1 y tienes una estructura de un segundo periodo, ¿cuánto vale? ¿Ah? Dentro de este gráfico, ¿y cuánto salgo? 0,48 G. ¿Me siguen, no? ¿Sí? Pero si estás en un suelo S3, entonces entra este gráfico y este valor que habías obtenido de 0,48 G ahora se ha transformado a 1,25 G. Es decir, saber en qué suelo estás es importantísimo, porque si te equivocas te puedes equivocar en el doble para ciertas estructuras. Ahora, si mi estructura tiene 0.2 segundos de periodo, pues me da prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, si estoy acá, ¿cuánto leo? 1.25. Si estoy acá, 1.05, 1.10, ¿no? Queda casi lo mismo. Pero si estoy aquí, en esta zona, sí es terrible equivocarme. ¿Se entiende, no? ¿Está claro? Muy bien, y ahí pueden ver la comparación para diferentes tipos de suelo. Ustedes miren y comenten a ver qué pasa con este producto que hemos estado haciendo acá, ¿no? ¿Este producto dónde estaría en esta gráfica? ¿Dónde debería estar ese valor? Z por S. Estos gráficos son, ¿qué más? ¿Ah? Miren. Z por S en la costa, mayor que Z por S en la sierra, mayor que Z por S en la selva. Es cuestión de ver estos gráficos y me convenzo de lo que me están diciendo acá. ¿Sí? Les digo, ¿dónde está este producto en estos gráficos? ¿Dónde está el Z por S? Es decir, ¿dónde está el Z por S por 1? Si yo multiplico por 1, las cosas no cambian, ¿no es cierto? ¿Dónde? Ah, debería estar acá, pues. Z por S debería estar acá, para el periodo 0. Sabemos que el C debería ser 1. El C debería ser 1, pero según la norma, no es 1 si no lo sigue derecho. ¿Está claro? Entonces, si yo digo, voy a insistir con la teoría de que esto sigue subiendo. Ahí está. Entonces, aquí tengo el Z por S. Z por S, Z por S, etcétera, etcétera. Y depende de la estructura para que yo diga la fuerza cortante se fue al doble, se fue al triple, o me da lo mismo, o la diferencia es muy poquito, como en este caso estar en este caso. ¿Qué dicen? ¿Hasta acá se entendió? Profesor, ¿puede volver a la Ahí está. Sí, en esos gráficos ya está considerado el Z por S y en función del periodo que encontramos el C. Claro, o sea, en estos gráficos está Z por S y por C. Ajá. Esta es la ecuación del C. Claro. Si a esta ecuación la multiplico por Z, S, obtengo estos gráficos que están acá. A ver, el suelo, la norma me dice, oye, dile a un geotenista que te diga qué tipo de suelo es. Y el geotenista me dirá, pues es S2. Entonces, si es S2, ¿qué cosa ya he definido? Si es S2. Ya con estas cosas de velocidades, el geotenista me dice es S2.
inmediatamente, si es S2, entonces, ¿qué cosas ya quedan definidas? Acá dice S, T sub P y T sub L, y no necesito nada más. Con estos valores de S, T sub P y T sub L, puedo construir la función C, que es esta. Porque aquí está T sub P, aquí está T sub L y aquí están las ecuaciones, ¿no? Y depende del periodo específico de la estructura para yo ubicar la aceleración. Sí, por eso, esta está en función del periodo. Esta es una función que depende del periodo, que depende del cuadrado del periodo, que aquí no depende del periodo del constante. Ese es C, que depende de quién, del periodo de la estructura. Si a este C lo multiplico por ZS, ya me da la aceleración, lo que decía acá esta figurita, miren qué maravilla. Si a la curva de C lo multiplico por ZS, me da la aceleración que tendría la estructura. Sí, pero ¿de qué estoy hablando? Por ejemplo, aquí me sale un valor de 1.25. ¿Qué es eso? ¿Cómo interpreto este 1.25? Vengo a la hora del examen y me dicen 20 puntos, interpreta quién es 1.25. ¿Quién es esta aceleración de acá? ¿Ah? La aceleración que tendría una estructura de gran libertad si estuviera ubicada en la zona de la costa y en un suelo S3. ¿Listo? Oye, ¿es posible que tenga esta aceleración? Mentira, pues. Esto es en el supuesto que la estructura fuera elástica. No hemos hecho nada del R todavía. Todo este es capítulo 5 Mundo Disney. Estructuras que pueden amplificarse y acelerarse, lo que sea. Y eso es mentira. ¿Está claro? Entonces, este triple producto, ¿qué cosa representa? La aceleración de una estructura de gran libertad que tendría si es que pudiera enfrentarse al sismo elásticamente. Okay. Para jueves ya veremos el resto del estudio. Muy bien.